Un fraternal saludo a todos los teleamigos que nos sintonizan en muchos países del mundo. Bienvenidos a su programa Nada es Imposible. Hoy tenemos un tema especial, cómo a través del amor y del acompañamiento y de la oración de una mamá podemos salir adelante y nuestros hijos pueden superar los momentos de crisis. Para desarrollar este tema nos acompaña Mónica Peñalosa. Bienvenida, Mónica Peñalosa, a Nada es Imposible. Gracias, un saludo muy fraternal para todos y me encuentro muy feliz de estarte acompañando aquí en Nada es Imposible. Qué rico contar con tu presencia. Mónica es una persona cuya experiencia de Dios se aproxima un poco hacia los 30 años. Mónica dirige, preside una fundación, Gotas de Amor, una fundación que tiene una misión muy bonita porque es sacar adelante, buscar la dignificación de la gente a través de la práctica de las obras de la misericordia, a través de la práctica de la gracia de la misericordia. Y es una fundación que trabaja con niños de la calle, ¿cierto? ¿Con qué más personas trabaja esta fundación? Bueno, nosotros de cada obra de misericordia tenemos proyectos y programas. Ah, qué hermoso. Con cada obra de misericordia tienen un proyecto. Se desarrolla un proyecto diferente. Por ejemplo, Dar de comer al hambriento es nuestra obra, nuestro programa que se llama Pies Llagados. Viene de los pies que andan en las calles, que se llagan y hay dolor en ellos, en sus pisadas, en sus almas, que tienen sed también, sed de amor, sed de entender, sed de que los comprendan, los escuchen. Básicamente se está direccionando con el hermano de la calle, porque Pies Llagados nace de una intención de Gotas de Amor de llegar al hermano de la calle y dignificarlo con algo muy especial que es escucharlos. Es una escucha activa de ellos y de allí se genera en la observación de ellos, se genera la gran necesidad de hambre que tienen, porque la droga puede sostenerlos una semana, 2 semanas, 15 días, pero luego cuando despiertan y se les acaba, les da una ansiedad grandísima de comer. Y ahí es donde buscan los basureros, y ahí es donde buscan, y algunas personas, fundaciones y organizaciones, la iglesia, los encuentras a medianoche, 3 de la mañana, 12, 1, desde las 9 podíamos comenzar a darles alimentos a ellos. En una ocasión tuvimos la experiencia de que uno se arrodilló y cogió un pan y un agua de panela, que eso no era nada para la necesidad que tenían ellos. Él lo cogió como si fuera un caviar, porque como están acostumbrados a ir a los basureros, para ellos eso es un regalo muy grande, ¿sí? Entonces ellos ya han perdido la dimensión de tener las cosas, de poseerlas o de ganárselas, porque la droga es el virus tan grande de el devorador, digo yo, en la tierra, que es la cadena más grande que lleva al ser humano a la depravación absoluta, y es el que encontramos en la calle. Esa persona que encontramos en la calle tuvo familia y lo perdió todo. Esa persona que encontramos en la calle tuvo sus hijos y perdió el amor de sus hijos, de sus hermanos, perdió su intelectualidad, se destruyó completamente, ¿sí? Entonces, el programa de nosotros llega a una escucha activa de ellos, a una integración biopsicosocial, con visitas constantes, con programas y proyectos de profesionales que ad honoris nos hemos encargado y nos hemos reunido a rescatar lo que ellos han perdido, ¿sí?
por culpa de las cadenas, de las drogas. ¿Y cómo se da ese proceso de rehabilitación en esas personas a través de la misericordia? Pienso que el componente que nos lleva a dar como una efectividad del Evangelio en ellos es la oración. O sea, la comida tiene que ser compartida con un momento de oración en ellos. Otra situación que nos asombró muchísimo y que nos ha marcado en ese programa de Pies Llagados es que un día festejamos un cumpleaños y la persona que estaba cumpliendo años empezó a llorar y decía: yo no me merezco esto, y dijo delante de todo el grupo que él se había acabado de apuñalar a alguien por un celular y que no sabía si lo había matado. Entonces son experiencias muy dolorosas que en ese momento tú no puedes juzgar, digamos, que al individuo, más debes ver en el individuo y en el pecado y en la oscuridad que haya él, tienes que descubrir el rostro de Jesús en él. Si Él está allí y está delante de ti y tú eres sana y tienes la misericordia de Dios y tienes la intención de ayudar, la barrera humana se tiene que derrumbar para que uno pueda sacar la gracia de Dios y no juzgar la situación que tenemos enfrente. Porque muchas veces cuando nosotros presentamos los proyectos a las entidades, a la acción privada o pública, siempre estamos muy claros de que en algunos casos algunas entidades son rechazadas porque es habitante de la calle, ¿sí? Y es una problemática que está en varias ciudades muy enfática y muy visible ante nuestros ojos. Tú hablas de una realidad creciente, una realidad que sobrepasa cualquier voluntad de ayuda, ¿cierto? Los que tenemos experiencia de ayuda en alguna forma, nos encontramos a veces con las limitaciones personales para ayudar a los otros. O sea, como que nos sobrepasa la necesidad de la gente. Como que cuando le abrimos la rendija de la puerta de nuestro corazón y de nuestro consejo, de nuestra oración a una persona, detrás de esa persona viene una familia, detrás de esa persona viene todo el grupo de amigos, toda una empresa, y a veces nos sentimos tan limitados para ayudar a la gente, ¿cierto? Y bueno, y lo otro es que cómo ayudar a gente que tiene necesidad de amor, que tiene necesidad de Dios, pero que también tiene necesidad de comida, que tiene necesidad de alimento, de qué sé yo, de tantas cosas materiales. ¿Cómo es esa experiencia? En la experiencia personal del ejercicio de la misericordia a través de la Fundación Gotas de Amor, la experiencia me lleva a que no podemos evangelizar si hay hambre. No podemos evangelizar un corazón que tiene hambre. Entonces la necesidad de dar de comer al hambriento es una obra de misericordia inmediata casi que en todas las poblaciones vulnerables a las que uno ha alcanzado. Entonces la proyección de nosotros en la calle nos llevó también a otra situación y esa otra obra de misericordia que es visitar a las cárceles. Empezamos a darnos cuenta que de ahí de la calle salen los asesinos que después los condenan en perpetua en las cárceles. ¿Por qué? Porque la droga los llevó a hacer un asesinato, ¿sí? Entonces viene el segundo programa de nosotros, que es ir a las cárceles. Ese programa se llama Cuenta Conmigo. El recluso cuenta con nosotros. El recluso cuenta con la entrega de gotas de amor y se hace el proceso del desarrollo en ello, de la dignificación, de la resiliencia, de enfoque biopsicosocial, porque tiene que ser la sociedad la que cambiemos con respecto a la mirada al recluso, tiene que ser la familia que se vuelva en un perdón hacia el recluso, tienen que ser los hijos que se vuelvan a ver porque no hay dinero,
hay hambre, no hay perdón. Entonces ellas, específicamente tenemos una población de mujeres donde se aíslan completamente y no les importa salir con una esperanza de ese chip que tienen ellas de mantenerse en una cárcel con las mismas creencias de hacer el mal. Es más, intensifican el mal dentro de las cárceles. Entonces Fundación Gotas de Amor, con la dignificación y el evangelio, y un equipo biopsicosocial y un equipo que maneja todos estos recursos terapéuticos, más la fe en sus corazones, más la entrega. En una entrevista a mí no me interesa tanto la capacidad intelectual porque la hoja de vida me lo dice. A mí me interesa que se vincule a la Fundación Gotas de Amor la persona que se le vea el amor hacia el servicio. Eso pesa mucho más que una intelectualidad, porque no queremos que la filosofía, el llamado de Gotas de Amor se pierda en cualquier momento por una persona que no ejerza esa misericordia hacia los demás, porque los casos son muy recurrentes de proyectos que son bastante, digamos, impactantes en ¿Ah? ¿En la qué? Degrinación, ¿cómo es la palabra? En la destrucción del ser humano. Okay, ¿sí? Nosotros tenemos y vamos y acudimos a lo más degrinante de la persona humana, ¿sí? Entonces necesitamos ayuda de personal y de voluntarios y de personas que entregan su intelectualidad en esta clase de proyectos. Son personas especiales porque no todo el mundo sirve para servir, okay, ¿sí? No todo el mundo vive para servir, no todo el mundo ama lo que huele feo, ¿sí? No todo el mundo se entrega a algo que tú sabes que ha cometido algo que socialmente no es aceptado, ¿sí? Y tú descubres historias tan profundas después de hablar con alguien que ha matado 20 personas y descubres que ahí hay un ser, que ahí hay un Dios, que ahí hay una madre que sufre porque no ha visto a su hija en 8 años. No juzgas. Yo pienso que la experiencia más grande de mi vida en abordar esa clase de poblaciones y de estos hermanos es que dejé de juzgar y soy un poco menos menos juez, ¿sí? Menos soberbia, menos... O sea, esa experiencia de dar, de escuchar, de acompañar, te ha transformado la vida. Sí. Pienso que bueno, más me anda... Vamos, Mónica, a una pausa y ya regresamos. Ok. Seguimos con Nada es Imposible, con una invitada que nos está enseñando el valor de las obras de misericordia. Bueno, Mónica, nos estabas contando de cómo uno puede también sanarse y cómo uno puede ser mejor persona, mejor hijo de Dios, cuando uno ayuda a otros. ¿Cómo es eso? Sí, uno piensa... Pues con todos los defectos del ser humano, cuando decide entregar su vida al Señor y entregarla al servicio, uno piensa que uno es un salvador hacia la situación. El orgullo, la prepotencia o de pronto la falta de humildad nos lleva a pensar eso. Es muy común, todos pasamos yo creo que por eso.
pero en el ejercicio de dar la misericordia encontramos que esa persona a la cual nosotros estamos aportando algo, de repente es la imagen de Dios que necesitamos tener a nuestro al frente para poder transformar nuestro corazón. Ellos dan más a nuestra vida que nosotros lo que estamos aportando material o psicológico o emocionalmente o espiritualmente hacia el hermano. Entonces, en esas situaciones como son las cárceles, el habitante de calle, los amigos que tienen problemas muy graves con justicia o que están escondidos o que están atrapados por la ley o por cualquier otra circunstancia, que son como lo que uno no quiere tener alrededor de uno, ¿cierto? Es como lo más denigrante de la sociedad. Fundación Gotas de Amor está adquiriendo mucha experiencia en llegar a lo que nadie quiere ver. Entonces, ahí he descubierto que cómo esas circunstancias me han ayudado a transformar mi corazón. Sí pienso que mi vida, desde que tuvo la opción de servir completamente a Dios y de dejarlo todo por creerle a Él, cambió. No bastaron 25 años de entrega a Él, como bastó el día que yo decidí renunciar de mi trabajo y dedicarme todo el tiempo de mi vida al servicio del Señor. Yo siempre que atiendo personas y empiezo un proceso de sanación o de liberación con una persona, siempre le digo una cosa: yo quiero que usted se grabe hoy algo. Cuando salgamos de esto, cuando Dios nos saque de esta dificultad y nos dé las herramientas para avanzar y para fluir en la vida, quiero que sepa que la última etapa de su sanación empezará cuando usted deje de quejarse y de pensar que su problema es el problema más grande del mundo, y se acuerde que hay personas que tienen necesidades iguales a las suyas o peores que las suyas, y solo de esa manera usted podrá hacer sostenible su sanación. Mónica, hemos estado hablando de ayudar a los demás, de ser misericordiosos con los demás, pero siempre está la otra cara de la moneda. El prójimo está en la casa. El prójimo son nuestros hijos, es el esposo, es la mamá, es el papá. ¿Cómo es tu experiencia para lograr ese equilibrio entre la misericordia hacia el habitante de la calle, hacia el que está en la cárcel, y cómo lograr ser misericordioso y que al salvar la humanidad y darles de comer no estemos generando hambre y sed y ganando el infierno para nuestra familia? Sí. Bueno, afortunadamente eso estuvo muy claro, porque antes de tomar yo la decisión de entregarme completamente al servicio y a los demás, fui una madre de silencio, porque soy muy mariana y trato de seguir el ejemplo que nos dejó nuestra Madre María, que es el silencio de María. Y muchos años estuve dando el ejemplo con los grupos, con las oraciones, con los retiros, a mis hijos, hablándoles, invitándoles, y no había respuesta. Pero yo seguía orando y yo decía: yo no puedo creer, Señor, que después de tanta entrega que he tenido contigo, mi familia no me acompaña en este proceso. Yo pienso que este sería como el fruto de todo lo que te he dado a ti, porque no hay sentido. Mónica, seamos más concretos. Acá en Nada es Imposible, mi primera entrevistada fue Isabela, una joven que acaba de escribir una novela, y ella nos compartió una experiencia de crisis, de unas situaciones que vivió. Y bueno, cómo desde, volviendo al tema, cómo fue ese aprendizaje
de practicar las obras de misericordia. Y acuérdate que hay unas obras de misericordia espirituales, ¿cierto? Por ejemplo, consolar al triste, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue eso en el tema específico de Isabela? Bueno, en el tema específico de Isabela y de mis 3 hijos más, porque eso fue un proceso de rescatar a cada uno. Venían en combo. Cada uno tenía alguna dificultad, en que estamos hablando en términos espirituales, en que el devorador estaba, como no pudo conmigo, él estaba rugiendo a ver cómo arrebataba las almas de mis hijos con situaciones muy dolorosas. Entonces, lo que hice yo fue acompañarlo, darle el ejemplo, enseñarles de Jesús, llevar el evangelio a sus almas, insistir, persistir, desarrollar en ellos un hábito que así no les gustara. Yo estaba allí dándoles el ejemplo y era una lucha interna espiritual de oración personal con el Señor, aún viendo las circunstancias adversas a mi alrededor. En especial el caso de Isabela es un caso que ella está elegida desde mi vientre. Cuando a mí me dan la noticia que yo estoy embarazada, estaba al frente de un divorcio, firmando un divorcio. Y a mí me dicen, estás embarazada, y luego voy a mi médico y me dice, no, hay más hematoma que embarazo, aquí no hay nada que hacer, Mónica. No podemos hacer nada más, sino un legrado. Cuando a mí me dicen eso, yo me voy a la iglesia, le pido al Señor, y dice, para ti no hay nada imposible. Si tú me la has dado en estas circunstancias, yo voy a luchar por mi hija. Y empezamos a orar con el Padre Pachito, con la hermana Beatriz Novoa, y ellas no me dejaron de asistir. ¿Padre Pachito Pardo? Pardo, sí, nuestro gran conocido. Y me ayudaron en ese proceso con Isabela hasta sacarla adelante, que yo no asistí a una prueba ginecológica. En 6 meses de embarazo fui cuando ya tenía 6 meses y el médico le dice el milagrito, porque él no podía creer que esa orden que él había dado no se hubiera cumplido y que ya yo le hubiera llegado a su consultorio con 6 meses de embarazo, sin saber cómo estaba Isabela, si estaba bien, una ecografía. Ningún medio magnético me decía cómo estaba mi hija, me lo decía mi corazón. Y creía en Dios, porque para Él no hay nada imposible. O sea que si tú hubieras hecho caso a todos los consejos, hubiéramos perdido una gran escritora. Total. ¿Cierto? Sí. Sí, entonces la crisis que ella maneja del matoneo es una crisis también que la lleva a no creer en sus facultades, a no creer en sus dotes, en su inteligencia, en todos los recursos que Dios le ha dado a ella, porque le ha enseñado eso, y nuevamente el devorador entra a robarle y a hacerle creer que ella no vale nada. Entonces empieza un proceso de sanación interior, con ayuda terapéutica, más la fe y la ciencia. Ajá. Siempre así, de la mano sacamos adelante, y el fruto es una gran escritora. Sí. Entonces siempre el enemigo se va a meter a que en tu familia no se den los planes de Dios. Entonces tú como mamá tienes que estar velando por ellos, velando por la salvación de sus almas, de que todo conduzca a que ellos entiendan que en sus almas está Cristo y que vale la pena, porque todos los sueños a nivel de núcleo familiar, de mi familia, nos los ha dado el Señor. Bueno, Mónica, el tema de hoy es cómo se sana uno a través de la mamá, a través del vínculo materno, pero la relación tuya con Isabela, ¿cómo fue históricamente? ¿Siempre fue una relación buena o cómo fue eso? Bueno, relación buena según las etapas, porque sabes que hay una etapa de la adolescencia que vienen los conflictos de como la rebeldía de ellos, la desobediencia quizás de ellos. Entonces es la paciencia de la madre, es el estar ahí presente. A mí, yo no fui la mejor madre. Al principio no me enseñaron a ser una mamá. Le lloraba a Nuestra Señora, a la Virgencita en mi rosario, y le pedía cada día, enséñame a ser la mejor mamá,
porque yo quedé sola en un hogar, cabeza de hogar. Para mí la prioridad era el trabajo, era sacar adelante mi familia, ¿sí? Y ahora, en esa circunstancia de crisis, yo entendí que mi prioridad eran mis hijos y mi familia y que el trabajo podía esperar. Entonces empecé a equilibrar mis espacios y mi tiempo ante mis hijos para poder ver el resultado que estoy viendo en Isabela. La relación de ella ha sido excelente con su mamá, según las etapas en que ha vivido, con las crisis normales de la adolescencia y ahora de su... Bueno, Isabela, pues la verdad me dio sopa y seco aquí cuando la entrevisté. Se ve su madurez, se ve su convicción, el amor profundo que tiene por su familia, por ti. Y bueno, y ella tiene claro que sin Dios no hubiera sido posible llegar al resultado que hoy tiene, ¿sí? ¿Qué podemos decirle a papás que están de pronto, personas como tú y como yo que evangelizamos y que de pronto podamos tener alguna dificultad con un hijo, como tú dices, por cuestiones de edad, por cuestiones de etapas, y que a veces nos desesperamos porque vemos que incluso a veces Dios sana a través de nosotros, libera a través de nosotros, hace milagros, y a veces como que el milagrito en la casa se nos demora un poquito más. Sí. ¿Qué le podemos decir a la gente de eso? Yo daría como consejo, crean en sus hijos. Creer en ellos es importante, nos pueden decir todo, pero si tú sabes quién es tu hijo, defiende a tu hijo, ¿sí? 1, 2. Para mí la fe es importantísima. Nos hemos alejado de Dios en la familia, nos hemos apartado del Señor en la familia. Entonces, en estos momentos en que hay tantas crisis en los adolescentes, es necesario que nosotros los adultos como papá nos volvamos al Señor. Nos volvamos, aprovechemos todas las enseñanzas del rosario, del orar en familia, del orar antes de comer, de hacer reuniones para dialogar lo que está pasando en familia, tener tiempo para ellos, así como sacamos tiempo en nuestras agendas de citas que tenemos con empresas o con vínculos laborales o con entrevistas, pues así exactamente tenemos que tener a nuestros hijos allí y tomar límites de nuestro trabajo con la familia. Deben existir límites muy claros, haber un equilibrio entre nuestro tiempo, el tiempo laboral y el tiempo con mi familia. En cuestiones de oración, yo llegué a un momento en que dije, no atiendo a nadie los domingos, porque para mí la prioridad son los niños. Trabajo mucho entre semana, trabajo al Señor con oraciones. ¿Y qué tiempo le estoy dejando a los niños? Ellos han sufrido esa entrega mía, pero es con un fruto. Entonces, si tú tomas un equilibrio, se dan los resultados de ese equilibrio. Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos con Nada es Imposible. Mónica, mientras tú hablabas ahora, pensaba en una cosa, y es en que, bueno, tú decías, entre algo que yo descubrí, es que tenía que poner límites. Y no estabas hablando solamente de los límites que le debemos poner a los hijos, sino el límite que debemos ponerle nosotros a nuestro apostolado, porque precisamente para guardar ese equilibrio entre practicar la misericordia en la calle, afuera,
a los demás y practicar la misericordia en la casa, pues definitivamente de vez en cuando tenemos que decir no, o muchas veces, a veces nos toca que decir no, pues porque el incendio está en la casa, el triste está en la casa, el que tiene hambre, frío o sed, o está viviendo en una cárcel emocional o espiritual, está en la casa. Y la realidad, la experiencia que vivimos, las personas que ayudamos, es que a veces la gente no nos entiende cuando le decimos no te puedo atender, porque obviamente uno entiende que ellos tienen una necesidad premiante. A mí siempre me da risa cuando me llaman y me dicen es que es urgente, y yo le digo a la persona, desde que yo estoy en esto no he atendido una sola llamada que no sea urgente, ¿cierto? Entonces pues pensaba un poco en eso, cómo lograr que la gente entienda que debemos poner límites y que no siempre cuando le decimos que no es porque no queremos ayudarlos, y que aunque de pronto no les demos una cita o no les podamos resolver el problema, porque también tenemos limitaciones y a veces no tenemos con qué, o porque también sentimos que no estamos fuertes espiritualmente y necesitamos tanquearnos nosotros para poderlos ayudar. ¿Cómo enseñar, hacerle entender a la gente que a pesar de eso, ellos van a estar siempre en nuestra oración, incluso la dificultad que tenemos, la vamos a ofrecer por ellos? Bueno, yo pienso que la primera parte es convencernos nosotros, que si no atendemos una llamada no va a pasar nada, porque la misericordia de Dios siempre va a estar con esa persona que está acudiendo a nosotros, ¿cierto? Como servidores. Segundo, como somos comunidad, sabemos que si yo no puedo atender porque estoy ocupada, porque tengo los niños, porque tengo mi trabajo, pues sencillamente hay amigos, ¿sí? Hay como una red, entonces yo digo, bueno, yo no puedo, pero te puedo recomendar a esta persona puedes ir allá y te hace otra oración, ¿sí? Y como tercero es pensar que, digamos, como que educar nuestra soberbia espiritual de reconocer que nos cansamos, de reconocer que igual manera tenemos que apartarnos en algún momento dado para tomar fuerzas, como dices tú, y también para pensar en que esa familia que me dio el Señor necesita tal cual como el otro ser que me está llamando, y que yo tengo responsabilidad en estos momentos, y que el día en que yo esté en el juicio final, el Señor no me va a preguntar por el otro que no era de mi familia, me va a preguntar primero por el prójimo, el más próximo. ¿Quién es? Mis hijos, ¿sí? Entonces es cambiar ese entorno, digamos, de pensamientos que tenemos, que si no somos nosotros no va a haber sanación. No, yo le puedo decir a esta persona, bajémonos de esa nube, de esa soberbia espiritual, que es la oración de fulanito, de tales, tiene que ser con él o con ella. Si no me tocan, le podemos decir, mire, está muy desesperada, váyase a un santísimo, arrodíllese, haga esta oracioncita, cálmese, que allá está el Señor, la está esperando, la necesita, comulgue diariamente, busque un sacerdote, ¿sí? Y nos bajamos que no somos los indispensables, nosotros no somos indispensables para el Señor, ¿sí? El Señor es indispensable para la vida de todos. Él es el indispensable, no el instrumento, no es la persona que está. Sin embargo, pues uno pasa todo como servidor y pues a veces hasta se resienten con uno porque uno no tiene tiempo, pero antes yo pienso que nos dividimos y nos triplicamos para Dios con todo el amor y con toda la ternura. Yo pienso que perseverar 35 años en esto. Sí, wow. Ayer se me acercaba una señora en el evento que tuvimos con el canal Teleamiga y me reclamaba, me decía, hace 30 años yo quise hablar con usted estaba con el sacerdote tal, no lo menciono, y yo le dije, yo quiero hablar con Bill.
el sacerdote me dijo, no señor, ¿sí? Y entonces me dice, y casi que me echó la culpa, y le echó la culpa al sacerdote de todas las dificultades, mejor dicho, hasta de tragedias familiares, ¿cierto? Porque no pudo hablar conmigo y dijo, ¿y por qué 30 años después yo puedo hablar con usted? Yo le dije, bueno, porque Dios tiene un momento para cada cosa y porque de pronto el Señor quiere enseñarnos algo, incluso a veces que no nos debemos apegar a las personas, ¿cierto? Cuando Dios no lo quiera, el instrumento entra en crisis o se nos cae la nube, entonces perdemos la fe porque nuestra fe depende del instrumento, ¿cierto? Pero cuando nos acogemos y nos postramos ante el amigo que nunca falla, pues ese nunca nos va a defraudar, sino que al contrario, siempre nos va a dar motivos para buscarlo y para estar a los pies de él. ¿Sí? Eso es algo muy, muy importante porque como te digo, a veces la gente cree que el poder está en nosotros, que nosotros somos superhéroes espirituales. El canal Telamiga ha creado, por ejemplo, los guerreros de la fe, y alguien me decía que nos veían como levitando 50 centímetros por encima del piso, y no, bájennos de esa nube. Nosotros somos, como le preguntaban a alguno de los, al cardenal Sunen, si no estoy mal, que era un carismático. Y él dijo, es un cristiano común y corriente. ¿Sí? Es decir, una persona que vive su cristianismo católico como debe ser, como debían ser todos. Es que la novedad de los carismas y de los dones es la novedad del bautismo, es la novedad de Pentecostés, es la novedad como surge la renovación carismática. Entonces, nosotros no nos estamos inventando nada. Lo que pasa es que desafortunadamente lo normal y lo habitual y lo común y corriente, que es la gracia del Espíritu Santo, se ha vuelto lo extraordinario, ¿cierto? Porque así como por allá fueron a hablar del Espíritu Santo, allá nos cuentan las Escrituras y no conocían del Espíritu Santo. A veces en nuestra iglesia pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces, la invitación para los telamigos es que como el Señor nos enseña de una manera tan didáctica y tan real y tan contundente a través del testimonio de esta familia, la familia de Mónica, de su hija Isabela, es Dios el que puede hacer lo imposible. Es Dios el que nos puede sacar de la inmunda, de la crisis, del abismo, del hoyo. Y es a los pies de Él donde hay poder, es a los pies de Él donde hay libertad, es a los pies de Él donde hay felicidad, donde hay éxito y donde hay futuro, ¿cierto? Pero la clave está ahí en guardar ese equilibrio. ¿Hay alguna experiencia, Mónica, de pronto, que tú recuerdes, una puntual, chiquita, corta por el tiempo, que tú quisieras compartir, por ejemplo, de cómo lo sana a uno la misericordia? Es tan sanador el poder de la misericordia cuando el Espíritu Santo llega al alma y le indica que debe seguir por allí. Que te puedo hablar que tengo 4 hijos hermosos, entregados al Señor, apoyo total de la Fundación Gotas de Amor, o sea, que desarrollan las obras de misericordia, exitosos en sus sueños, cumplidores por Dios de sus sueños. La misericordia del Señor llegó a mí. Yo tuve valor para transmitírselo a mi familia y lograr que en familia todos le sirvamos al Señor de una u otra manera según los dones de cada uno. El pequeño tiene 15 años y me dijo en estos días, hace ya pues pasados, me dijo, voy a ser abogado porque... ¿Cómo se llama el pequeño? Carlos Esteban. Carlos Esteban. Carlos Esteban va a ser abogado para ayudarme a mí en la fundación. Ese es el propósito de... ¿Y los demás?
¿Los otros? Gabriel José está estudiando Administración Pública en la SAP para prepararse y armar los proyectos él y dirigir. Y en estos momentos de estudiante de la SAP está manejando Bogotá y yo estoy por la costa. Bueno, ya nos hablas de los otros hijos, pero vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos con Mónica. Mónica, nos estás hablando de tus hijos como fruto de la misericordia. ¿Qué pasa con tus otros dos hijos? Bueno, sigue tercera Isabela, que es la escritora, que tuvo la oportunidad de estar contigo. Y el último es Carlos Esteban, con un potencial muy grande también de ser escritor. Está escribiendo un libro en estos momentos. Y quiere ser abogado para ayudar a la Fundación Gotas de Amor y seguir con el proceso. Muy bien, Mónica. Mandémosle un mensaje a los teleamigos. ¿Qué mensaje podríamos sacar de toda esta experiencia? Luchemos por nuestras familias. Nuestras familias deben ser el primer ejemplo de misericordia que den los padres. Deben ser los celosos de estar velando por el futuro de ellos a nivel espiritual, a nivel intelectual y en todos los niveles. Pero sobre todo, que en familia se honre el amor a Dios y a María. Eso debe ser el propósito de todo. Yo he conseguido todo a través del amor del Señor, para mí y para mi familia. Ese sería mi gran consejo a los padres. No dejen de orar con sus hijos, no dejen de creer en ellos, no dejen de enseñarles los pasos de la fe que nos llevan a la salvación de nuestras vidas. Mónica, muchas gracias por estar en Nada es Imposible. Qué rico escucharlos, qué rico recordar que para Dios no hay nada es imposible. Esta es tu casa. Y me le mandas un abrazo a tus hijos, a Isabela. Y bueno, teleamigos, recuerden escribirnos, plantear sus inquietudes, sus necesidades a nadaesimposible@teleamiga.com. Y si quieren comunicarse con los guerreros de la fe, también allí nos pueden escribir y plantear sus inquietudes. Que Dios los bendiga y que Jesús de la misericordia les permita ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Que Dios los bendiga.